Gracias por acompañarme en un nuevo video de esta serie en la que estamos aprendiendo de cada libro o carta de la palabra de Dios. Y hoy nos toca una carta que es la carta a Filemón. Es una carta muy personal del apóstol Pablo, escrita mientras él estaba en prisión. Según algunos estudiosos, esta carta, que tiene un tono muy personal, bueno, de hecho es una carta personal, es una de las pocas cartas, la única carta en este tono que quedó para nuestro conocimiento y que finalmente se incluyó en el canon bíblico. Y si se incluyó, significa que tiene algunas cosas que nos va a enseñar. Y hay algunas cosas muy interesantes. Solamente tiene 25 versículos, pero creo que hay 7 lecciones que podemos extraer de esta carta que nos van a fortalecer en nuestro crecimiento cristiano. Y a medida que vayamos avanzando, iré contando un poco el contexto de todo lo que nos dice esta misiva del apóstol Pablo a Filemón. Pero la primera lección que yo quiero destacar es que un verdadero cristiano encarna la obra de Cristo. Y esta lección es el contexto para entender toda la carta. Si no tenemos en mente esto, podemos irnos a diferentes temas, pero no le vamos a hallar la conexión que hay entre todos esos temas. Por ejemplo, aquí está el tema de por qué Pablo no abolió la esclavitud, y de hecho en ninguna de sus cartas habla propiamente en contra de la esclavitud. Pero acá, en esta carta, dice algo que es la semilla para abolir la esclavitud, sin decir ya no haya más esclavos. Pero el tema más importante, creo yo, y vuelvo a repetir, que da contexto a toda la carta, es que nosotros como cristianos deberíamos encarnar la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? ¿Por qué vino Jesús? Jesús vino para reconciliar al mundo con Dios. Es una obra de reconciliación. Pablo lo ha dicho muchas veces y en los evangelios vemos esta obra. Jesús vino para salvar al perdido. Jesús vino para dar una nueva oportunidad. Jesús vino para restaurar al que estaba caído. Todo eso es lo que debería encarnar un verdadero cristiano. Un cristiano criticón, un cristiano que juzga a los demás, es una cuestión que está en contra de los principios del cielo y que no representa el carácter de Dios. Así que ten en mente esto primero, porque si somos cristianos e hijos de Dios, deberíamos imitar lo que Cristo hizo. Y eso fue alcanzar al mundo para presentárselo a Dios, reconciliar a las personas entre sí, pero también con Dios. Y eso me lleva a la segunda lección. Ante Dios somos hermanos. Pero aquí voy a tocar un matiz de esto. Porque noten lo que dice el verso 7. Filemón solo tiene un capítulo, así que voy directo al verso 7. Dice así: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le está diciendo Pablo a Filemón. Porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Nota, Pablo le está hablando a Filemón y le dice, por ti, hermano. Pablo está diciendo, yo soy el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, diría yo, ¿verdad? Que está escribiendo aquí. Pero tú, Filemón, eres mi hermano. Para mí, somos iguales. Eso es lo que le dice Pablo a Filemón. Y Filemón, sabemos, por lo poco que podemos entender del contexto de esta carta o de la carta en sí, debió haber sido una persona con muchos recursos, pues tenía esclavos. Era un cristiano ya, era un cristiano convertido. En su casa había algunos esclavos y parte de la historia de esta carta es que uno de sus esclavos había huido. Este esclavo que había huido se llamaba Onésimo. Es curioso que Onésimo en griego significa útil. Y este útil se había vuelto inútil porque había dejado la casa de su amo y había huido. En este sentido, podemos decir que lo primero que está diciendo Pablo a Filemón es, si quisiéramos ver las cosas en cuestión de escalas sociales, ya que tú eres un cristiano y yo soy un cristiano, pero yo soy el apóstol Pablo, yo estoy en una posición mayor que la tuya. Sin embargo, tú y yo
somos hermanos. Eso es lo que le está diciendo a Filemón. Y esto ya es preparatorio para lo que le va a decir después, que eso lo abordaremos en una de las lecciones que tenemos más adelante, pero que nos permitirá comprender cómo Pablo está tratando de llegar al corazón de Filemón. Pero me gusta que Pablo dice, tú eres una persona que ama, porque ha conocido a Dios. Por lo tanto, tú y yo somos hermanos. Y como somos hermanos, vamos a encarnar la obra de Cristo en nuestras vidas. Pablo lo está haciendo al ser un intercesor entre Onésimo y Filemón, y ahora le va a dejar la pelota en la cancha de Filemón, porque ¿qué va a hacer Filemón? Si Pablo y él son hermanos, ¿cómo va a tratar a Onésimo, este esclavo que había huido? Ya daré un poco más de detalles. Pero ahora me gusta la actitud de Pablo, y eso me lleva a la tercera lección. El líder no manda, persuade confiando en la bondad de los demás. Sé que eso es difícil, más para nuestro mundo en el que muchas veces tenemos este dicho, piensa mal y acertarás. Y tal vez uno podría hasta justificar eso y decir, bueno, es que la mayoría de las veces es mejor pensar mal para no hacerse falsas ilusiones. O incluso he escuchado esta otra frase, no esperaba nada y aún así lograste decepcionarme. Porque estamos simplemente pensando de manera pesimista de todos los demás, de todos los que nos rodean. Siempre pensamos que van a dañarnos, siempre pensamos que se van a equivocar, siempre pensamos que no están a la altura de nuestras expectativas. Pablo, en cambio, como líder, un líder espiritual profundo, él dice, yo prefiero confiar en la bondad de las personas. Y cuando estás dispuesto a confiar en la bondad de las personas, puedes llevarte sorpresas. No quiero decir que siempre será bien, porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Pero nota lo que Pablo dice en los versos 8 y 9. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Miren lo que Pablo está haciendo. Pablo es claro con Filemón, y no hay problema en ser claros. Hoy hablamos de eso como asertividad, ser claro con las cosas. Pero Pablo dice, yo podría darte una orden, porque volvemos a un punto anterior. Si hablamos de escalas, ya que tú eres cristiano y yo soy cristiano, pero yo soy el apóstol Pablo, yo estoy en una posición mayor. Pero, dice Pablo, no te lo voy a mandar. Yo quiero apelar a tu amor, ya que tú has conocido a Jesús, conoces el verdadero amor, y entonces puedo pedirte que actúes en consonancia. Y eso es algo muy lindo para destacar para nosotros, cómo pensamos de los demás, qué pensamos de los demás. Y esto nos permitiría a nosotros, especialmente aquellos que tenemos cierto liderazgo, poder ver a las demás personas no como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser por la gracia de Dios. Y eso es lo que está viendo Pablo en Filemón, a una persona sensible a la voz del Espíritu Santo, que está dispuesto a hacer lo que Dios haría. Porque al final, si vamos a encarnar la obra de Cristo, eso significa hacer lo que Dios haría. ¿Y qué hizo Dios? Lo entregó todo. Entregó el cielo entero a Jesucristo para poder rescatarnos a nosotros que somos pecadores, enemigos de Dios por naturaleza, para llevarnos a una relación nueva con Él, para que vivamos con Él para siempre, una vez que Jesús venga por segunda vez. Ahora, la cuarta lección que encuentro acá es que la providencia de Dios siempre guía a lo mejor. Y ya voy a explicar esto luego de leer el pasaje que voy a leer. En el verso 15 dice así, quizá, hablando de Onésimo, quizá se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre. Pablo no está justificando la huida de Onésimo. Y aquí quiero poner un poco más del contexto de lo que estaba sucediendo. No estamos seguros, porque los estudiosos no han terminado de ponerse de acuerdo, qué fue lo que pasó en realidad. Pero algunos, por el contenido de la carta, creen que Onésimo, que anhelaba la libertad, en algún punto lo que hizo fue huir de su amo robando algunas de sus posesiones y se fue a Roma. En Roma intentaría ganar la libertad, tal vez pagando ante la ley, porque la ley era la única que podía ofrecer libertad.
Sin embargo, era un esclavo prófugo y esto no era tan fácil. Esto era una situación bastante complicada para Onésimo. Y algunos creen que tal vez ya conocía algo del cristianismo, porque Filemón era cristiano. Él tal vez no se habría convertido, pero habría visto a Pablo en alguna ocasión. Tal vez ahora Onésimo se acuerda de Pablo, se da cuenta que está preso en Roma y ahora Pablo puede explicarle el Evangelio a Onésimo cómo es realmente, y Onésimo se convierte y comienza a servir a Pablo. Y entonces Pablo dice, quizá esto fue la razón por la que por un tiempo Onésimo te dejó, Filemón. No estamos diciendo que hizo bien Onésimo. Lo que estamos diciendo, y quizás es lo que Pablo está queriendo decir, es que la providencia de Dios actúa de tal manera que incluso nuestros caminos torcidos, Él se encarga de arreglarlos para que cumplamos un propósito noble. Y en este caso, era el propósito de redimir a Onésimo. Y qué interesante, por eso es que Pablo dice, miren, al final, esas decisiones tal vez erradas en la vida, cuando comienzan a conducirnos de nuevo a Jesús, es porque Dios está trabajando y en su providencia está haciendo que las cosas, aunque tomamos malas decisiones, nosotros los seres humanos, puedan encaminarse de tal manera que resulten en un bien mayor. Bueno, este bien mayor, según algunos estudiosos, se vio en que Onésimo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Y esto se sabe por un padre de la iglesia llamado Ignacio, si no mal recuerdo ahora, que cuenta cómo unos años, cuando él estuvo más joven, viajó a Éfeso y conoció a Onésimo. Y si es el mismo que aparece en esta carta, sería una manifestación de la gracia de Dios restauradora, de cómo este esclavo fugitivo, que ahora vuelve a su amo para reconocer que hizo mal y que está dispuesto a someterse, se convierte en el pastor de la iglesia de Éfeso. Es maravillosa la gracia de Dios. Ahora, la quinta lección es que los otros también son nuestros hermanos. Y tal vez alguien podría decir, bueno, pero ya dijiste que ante Dios somos hermanos. Pero nota que ahora yo quiero destacar esta sutileza. En el versículo 7 es Pablo, un ciudadano romano, el que le está diciendo a Filemón, otro ciudadano romano, que son hermanos. Así que en ese sentido, tal vez Filemón podría decir, claro que sí. Pablo, que es un gran siervo de Dios, además es ciudadano romano como yo. Y recuerda, Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Pero ahora Pablo le va a enseñar todavía una profunda lección más a Filemón, o al menos se la va a recordar, porque tal vez Filemón ya la tenía en su corazón. Y es en el verso 16, justo cuando le está hablando de la providencia de Dios, le dice, no ya como esclavo, le dice Pablo a Filemón, ¿cómo va a recibir a Onésimo? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Nota que Pablo no ha dicho ni una palabra sobre abolir la esclavitud en ninguna de sus cartas, pero acá, al devolver, bueno, no podría decir devolver, pero al enviar a Onésimo, porque Onésimo seguramente le pidió esta intercesión a Pablo, al enviar a Onésimo hacia su amo Filemón, con estas palabras, recíbelo como más que un esclavo, recíbelo como un hermano, ha puesto la semilla de lo que el Evangelio puede hacer. Tal vez alguien se pregunte, pero ¿por qué Pablo o los demás apóstoles o el mismo Señor Jesucristo, por qué no dijeron simplemente la esclavitud es algo que Dios no puede tolerar y hay que eliminarla? Recuerden que somos hijos de nuestro tiempo, quieras o no, somos hijos de nuestro tiempo. Y Pablo reconoce una cosa. Pablo reconoce que lo mejor que puede hacer el cristiano es tratar de vivir su cristianismo con lo que le ha tocado. Pero desde donde está individualmente puede comenzar a hacer las transformaciones que necesita la sociedad. Lo revolucionario aquí no es que Pablo haya salido a las calles a decir
¿saben qué? Ya no debe haber esclavitud porque todos somos hermanos. Lo revolucionario es que le está diciendo a un amo cómo debe tratar a su esclavo. Y esto es lo que siembra la semilla para que en la comunidad cristiana las cosas sean diferentes. Por eso cuando vamos a la iglesia, todos somos hermanos. Los otros, aquellos que no están en la misma condición en la que yo estoy, son mis hermanos. Ya sea que tengan mucho o tengan poco, son mis hermanos. Ya sea que tengan un diferente color de piel que la mía, son mis hermanos. Y eso es lo que está destacando ahora Pablo en esta otra parte, en el versículo 16. Filemón, tú tienes otro hermano aparte de mí. Y ese hermano que tú tienes es Onésimo. Tal vez fue inútil mientras huyó, pero ahora que vuelve, volverá a ser útil. Realmente su nombre va a tener un significado real. Será útil porque lo será para los dos. Porque en Cristo, al final, no hay esclavo, no hay libre, todos somos iguales ante Dios. Ahora, la sexta lección que es importante destacar en este tema de como cristianos encarnar la obra de Cristo es que el perdón requiere restitución. Y me gusta esto porque Pablo no le está diciendo a Filemón, mira, recíbelo y ya está, porque yo soy el gran apóstol Pablo y yo te mandé, recuerda, Pablo no dio esa orden, pero porque yo te mandé, entonces lo tienes que recibir, acéptalo y punto. No, Pablo hace lo que Cristo hizo. Y nota lo que dice ahora, el versículo 18 al 19. Y si en algo te dañó o te debe, que seguramente así fue, ponlo a mi cuenta. Y ahora Pablo de su propia mano dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, porque Pablo era muy asertivo para hablar. Pero me gusta esto, Pablo reconoce que el perdón requiere restitución. No le está diciendo a Filemón, recíbelo y listo, ya no pasa nada. No, porque Pablo entiende que para que Dios pudiera ofrecernos el perdón a nosotros, Cristo tuvo que pagar y pagó el precio de su vida. Su muerte en la cruz es el precio que se pagó por el perdón de nuestros pecados. Entonces Pablo dice, yo que quiero imitar a Jesús, voy a pagar lo que te debe. Él no te lo podrá pagar, no te preocupes, ponlo a mi cuenta, que yo lo pago. ¿Cuántas veces podríamos llegar nosotros a decir esto? Podríamos llegar a nosotros a decir, yo me hago cargo, yo me hago responsable de ese error. Yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de ese error de otra persona. Estoy dispuesto a asumirlo porque quiero imitar a Jesús. No estoy hablando aquí de permitir el abuso, porque nota que Pablo lo hace con plena libertad. Y de hecho, Pablo lo hace porque él es libre. Y esto le permite a él poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo pagar lo que te debe Onésimo. Y ponlo a mi cuenta, porque estoy dispuesto a resarcir lo que Onésimo debería resarcir. Así que aquí hay una gran lección para Filemón, una gran lección para Onésimo, porque Onésimo al escuchar esto de la carta, no sé si la sabía de antemano porque fue con Tíquico, junto con Tíquico a dejar la carta o a presentarse ante Filemón. No sé si conocía el contenido, pero cuando escuchó estas palabras, para Onésimo el evangelio se hizo real. Porque entonces reconoció que lo mismo que había hecho Jesús por los pecados de la humanidad, por nuestros pecados cuando los confesamos, es lo que Pablo estaba haciendo ahora por él. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta también nosotros en nuestra vida. Pedir perdón también implica estar dispuestos a restituir. ¿Por qué? Porque el pecado, el error, la ofensa, siempre causa daño. Y nuestro deber como cristianos es tratar de reparar el daño hasta donde nos sea posible. Hay cosas que no podremos hacer, es verdad, pero hasta donde nos sea posible, debemos hacer la tarea de reparar el daño. Y la última lección que encuentro en esta carta personal a Filemón es que cuando la gracia nos guía,
podemos vivir más allá de las expectativas. Voy a leer dos pasajes, pero no los voy a leer en el orden en el que están. Voy a leer el verso 25 porque me gusta cómo Pablo termina la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo pide que la gracia de Dios sea la que siga guiando la vida de Filemón. ¿Por qué? Ahora verso 21 y 22. Te he escrito, le dice Pablo, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Notan lo que Pablo está diciendo? Pablo dice, una persona guiada por la gracia de Dios, guiada por el Espíritu de Dios, siempre hará más de lo que se espera de él. En cuanto a estas cosas de bondad, de servicio, de dar la segunda oportunidad, ¿por qué? Porque reconoce que también ha sido objeto de la misericordia de Dios. Por eso aquí podemos recordar las palabras de Jesús, de gracia recibiste, dad de gracia. Y ese es un llamado para nosotros. De gracia recibimos, también debemos dar de gracia. El servicio que prestamos a Dios, debemos hacerlo con gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Y ese servicio se verá muchas veces en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo estamos dispuestos a perdonar a los demás, porque Dios me perdonó a mí y porque también hay muchos que me perdonan a mí todos mis fallos, todos mis exabruptos, todos mis problemas, y están ahí para ayudarme, para acuerparme. Entonces yo también debo estar ahí para mis hermanos, porque también están luchando por crecer en la gracia de Dios. Mi deseo para hoy es que Dios te bendiga y te guíe en todo lo que necesitas. Que el Espíritu Santo te acompañe también a ti y que al terminar este video puedas darle un buen like, puedas comentar qué te ha parecido la carta a Filemón y también puedas compartirlo con todos tus amigos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.